Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Tovar, ¿cómo estás? Espero que excelentemente bien. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte de qué es este concepto, justamente el nombre de mi canal, bienvenido a mis redes sociales, a mi canal. ¿Qué significa esto de descifrando la vida? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué elegí este nombre? Y básicamente que sepas qué es lo que puedes encontrar en mis redes sociales, cuál es el tipo de contenido, y más o menos por dónde va mi mensaje. Y justamente creo yo que descifrar la vida para mí ha sido algo súper importante. Y como tal, lo digo de esta manera. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de descifrar la vida, básicamente parto de dos principios fundamentales o de dos vertientes. La primera es descifrarme a mí mismo como ser humano, porque todo el mundo siempre hablamos o sabemos de lo importante que es de conocernos, de conocerme a mí. Y el conocerme a mí pues obviamente implica el saber qué me gusta, qué no me gusta, de qué manera sí, de qué manera no, cuándo, cómo son mis estados de ánimo, si soy tendiente a enojarme, si soy tendiente a ser más tranquilo, a deprimirme. Todos esos son aspectos que obviamente pues forman parte de la llamada personalidad y son patrones en mi comportamiento o en mi carácter que a lo largo de mi vida pues obviamente se han formado, y todo eso significa o es parte más bien de conocerme a mí, el ser capaz de ir reconociendo estos elementos. Cuando hablo de descifrar la vida, busco ir más a fondo, y es no solo ser capaz de identificarlo, sino el comenzar a cuestionar por qué. ¿Por qué soy de la manera que soy? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué no me gusta lo que no me gusta? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me siento triste? Y va más allá de decir, un ejemplo, si un amigo o una persona muy querida, generalmente son nuestros seres cercanos, los más queridos, los que más nos lastiman. Cuando pues nos sentimos traicionados o engañados o algo por el estilo. Entonces, en una suposición, y es algo que supongo que todos los que me escuchan podrán conectar con esto, si un buen amigo o mi pareja, digamos, me traiciona, pues obviamente me duele. Y es ahí donde entra el cuestionamiento. ¿Por qué me duele? Y yo sé, el día de hoy sé, lo comprendo, y a veces es un poco incluso complicado aún comprendiéndolo, el poder mantenerte presente en esta situación. Pero hoy sé realmente que no tiene que ver con la otra persona, que no tiene que ver con lo que está ocurriendo afuera, que no tiene que ver con la acción, que no tiene que ver con si me mintió, con si rompió una promesa, con que me habló feo, con que me dijo una grosería. Tiene que ver con mi interpretación y la conversación que yo tengo alrededor de esa interpretación, y qué es lo que yo creo de esa interpretación con respecto de mí. Y eso es lo que me causa mi sentimiento. Entonces, esa es la parte donde todo se vuelve interesante, donde se vuelve mucho más complejo, y donde hablo de descifrar la vida en la primera vertiente, que soy yo. Y justamente se trata de eso, descifrarme a mí. Descifrar por qué reacciono como reacciono cuando reacciono. Y sí, lo voy a explicar un poco más a detalle. Bueno, seguiré hablando siempre de este contenido, pero a nivel más profundo, ¿no? Justamente lo que les digo. ¿Por qué si una persona me grita en la calle, podrá haber quien se ría, podrá haber quien se enoje, podrá haber quien lo ignore? Y justamente es el descifrar o el comprender por qué esas diferentes respuestas. Porque como seres humanos, quiero decirte que la gran cualidad, la gran bondad del ser humano, lo que lo hace diferente y de alguna manera superior a cualquier otro ser vivo en el mundo, es su capacidad de resiliencia. Y no sé si has escuchado este término, últimamente está muy de moda. Si no lo has escuchado o no estás familiarizado, te voy a decir, la resiliencia no es más que tu capacidad de adaptación. La capacidad que tienes de reaccionar, de adaptarte a los eventos de la vida, a las dificultades, podemos decir. Yo diría que incluso en los buenos momentos. Pero esto, de alguna manera, si lo piensas bien, bueno, yo lo considero
porque es el principio que ha llevado al ser humano incluso a evolucionar, a ser lo que es hoy en día. En otros videos, en otro momento, te hablaré de una comparativa que creo yo muy interesante entre el hombre y el animal. Y realmente creo que la mayor diferencia podríamos decir que es eso. El ser humano ha estado más dispuesto y de manera consciente a adaptarse, a evolucionar, a enfrentar las tempestades. Y es la manera en la que vamos creciendo, que vamos progresando más que como sociedad, como individuos, como seres humanos. Y a mí me parece súper interesante el poder comprender por qué. Porque como me refiero, valga la redundancia, te hablaba yo de que los seres humanos siempre tenemos diferentes maneras de reaccionar. Pero cuando nos vamos a la raíz, nos vamos a dar cuenta de que somos realmente muy similares. Que todos operamos de la misma manera, que el ser humano no es más que como una computadora sumamente compleja con una infinidad de posibles respuestas ante una misma circunstancia, pero la raíz de donde nacen esas respuestas, todos somos igualitos. Todos funcionamos de la misma manera. ¿A qué me refiero? Todos tenemos la capacidad de sentir las mismas emociones. Todos tenemos la capacidad de interpretar con una misma escala de valores, por así decirlo. Todos tenemos la misma capacidad de sentir o incluso de bloquear, de querer bloquear nuestras emociones. Y a nivel interno, todos funcionamos de la misma manera. Lo interesante es poder comprenderlo y poder elegir de qué manera quieres funcionar tú, de qué manera quieres reaccionar ante la vida, poder elegir tu actitud auténticamente en todo momento, frente a toda circunstancia y ante toda situación. Yo tengo una creencia, y esa creencia es que algo que yo no comprendo, yo no lo puedo utilizar. Y te voy a poner un ejemplo. Supongamos un médico. ¿Cuánto tiempo, cuántos años no se pasa estudiando y practicando todos los días de manera constante para poder llegar a operar un cuerpo humano? Dime si no, lo primero que necesita un profesional en cualquier área es conocer, es comprender, para entonces ser capaz de intervenir y utilizar. ¿O acaso confiarías tú en un médico para que te hiciera una cirugía a cuerpo abierto y que te dijera, oye, ¿sabes qué? Pues es que ni siquiera he leído un libro de medicina, pero estoy seguro que te puedo operar tu corazón? Por supuesto que no. El primer paso para expandir nuestra conciencia, y este es un término que está muy de moda, en algún momento te hablaré de lo que yo creo que es la conciencia, pero el primer paso para expandir nuestra conciencia, en mi muy humilde opinión, es justamente conocer y comprender. Y esa es la razón por la que a mí es tan importante. Es ahí donde nace mi pensamiento. Si yo no puedo comprenderme a mí mismo, si yo no puedo comprender mis emociones desde un nivel muy profundo, es decir, desde dónde se originan, ¿Cómo me relaciono yo con ellas? ¿Por qué he permitido en muchas circunstancias que mis emociones me controlen a mí, en lugar de ser yo quien las controle a ellas? Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando hablo de controlar mis emociones, no me refiero a reprimirlas, no me refiero a guardarlas, me refiero a sacarles provecho. Mis emociones van a estar ahí y no tiene caso que intente negarlas, no tiene caso que me quiera pelear con ellas. Pero se trata de saber cómo relacionarme con ellas, cómo utilizarlas. Esa es la primera vertiente, yendo muy profundo yendo muy profundo a la comprensión, pero hablándote yo ahorita muy a grandes rasgos de a qué me refiero con comprenderme, con descifrarme a mí mismo, tiene que ver con esto. Y la otra vertiente, cuando hablo de descifrar la vida, es justamente eso, ser capaz de comprender el mundo que me rodea, el universo que me rodea. Y en esta parte es donde a veces es como muy fácil que nos perdamos, pero personalmente creo que es la más sencilla. Pero lo perdemos de foco. ¿Y a qué me refiero con que perdemos de foco? Cuando estoy hablando de comprender el mundo que me rodea, estoy hablando de tener bien claro cómo funcionan las cosas de una manera fundamental. Y es aquí donde quiero hacer también una distinción bien importante, porque personalmente, obvio, es muy importante comprender
cómo nos relacionamos, los principios importantes para relacionarnos como seres humanos, pero para poder estar en paz con lo que llamamos vida, que es este gran viaje, esta gran aventura, que nadie sabemos hacia dónde nos va a llevar, curiosamente encontramos gente en el camino que aparentemente sí lo sabe. O encontramos gente en el camino que lo disfruta, que puede estarle lloviendo tempestades y es una persona feliz. O podemos encontrar a gente en el camino que aparentemente lo tiene todo y es una persona miserable. O podemos encontrar gente que no tiene un solo peso en la bolsa y sin embargo vive como la persona más exitosa del mundo. Y podemos encontrar gente que tiene el dinero del mundo, tiene el poder del mundo, incluso gobernantes, por no decir nombres, y en su actuar, incluso en su misma postura, en su lenguaje corporal, podemos darnos cuenta que es una persona infeliz. ¿Cómo puede una persona que no es capaz de ser dueño de sí mismo, de arreglarse a sí mismo, de estar en paz con sí mismo, buscar la paz para todo un país? Buscar el orden, buscar la plenitud, buscar que funcione de manera correcta, si ni siquiera es capaz de entender cómo funciona él mismo. Y estoy poniendo un ejemplo, pero cada quien nos ponemos el saco que nos quede de acuerdo al evento en el que estemos hablando, pero así encontraremos gente liderando movimientos en todo el mundo que ni siquiera ha sido capaz de realizar un viaje a su interior y encontrar la respuesta, ¿por qué eligió ese camino en su vida? ¿Por qué está liderando ese movimiento? ¿Realmente lo eligió? ¿Realmente es lo que quiere? ¿Realmente va conectado con su vocación, con su propósito, con lo que su espíritu le dice que vino a hacer esta vida? ¿O lo está haciendo como una señal de reactiva, por evitar un dolor? Esto es muy interesante y lo veo yo en los discursos de algunas minorías que exigen ciertos derechos a la sociedad, ciertos privilegios, y es completamente comprensible que quieras que los demás te escuchen, pero creo yo que si tú gritas que te escuchen, es la manera menos adecuada de pedirlo. ¿Y a qué me refiero? Si una persona se siente, bueno, simplemente voy a irme un poco más para atrás. Cuando yo como ser humano tuve un evento muy emocional, un evento que me hizo sentir de manera intensa y quiero platicarlo con mi amigo, muy seguramente o en muchas circunstancias lo único que quiero es que me escuche. Literalmente, lo único que quiero es desahogar mis emociones, desestresarme de ese momento y entonces poder seguir adelante con mi vida. Solo quiero descargar esa energía negativa que tengo dentro de mí para poder seguir adelante con mi día. Y yo creo que en muchos movimientos, como te hablaba de estas minorías, muchos simplemente quieren eso. Porque personalmente me ha ocurrido encontrarme con algunos casos en donde me siento con ellos y les digo, ok, estoy aquí para escucharte, dime cómo puedo apoyarte, qué es lo que quieres, qué es lo que tan fervientemente estás pidiendo, y muchos no lo saben. Ahora, no puedo generalizar, habrá quizá quien sí lo sepa, pero estoy hablando simplemente por tener un ejemplo de personas, más bien de cómo los seres humanos actuamos de manera reactiva y condicionada por nuestras emociones sin saber de dónde vienen, sin saber qué lo provoca, sin saber realmente qué es lo que queremos. Y entonces empezamos a gritar, a pegar gritos al aire, a golpear puertas, a querer tumbar paredes, a querer rayar muros. Empezamos a querer que el mundo arda porque nos sentimos incomprendidos. Cuando lo único que necesitamos es que yo mismo me pueda comprender. Mágicamente, cuando yo me comprendo, de pronto esa ansiedad, esa sed de querer ver que el mundo arda, desaparece. Porque la única comprensión que realmente necesito es la mía, ni siquiera la de las demás. Y bueno, me regresé otros 3 pasos a lo que significa descifrarme a mí mismo. Ya estaba hablando de lo que significa descifrar la vida o comprender el mundo que me rodea. Y esta parte es muy interesante porque al menos a donde a mí me gusta trabajar, como te decía, siempre no podemos dejar de lado
lo que son los principios para poder coexistir como sociedad, para podernos relacionar con otros seres humanos, para poder entablar una relación de pareja, una relación de amistad o una relación de trabajo. Pero a mí me parece súper importante el poder comprender las leyes universales que nos rigen. Y cuando hablo de estas leyes universales, estoy hablando de cosas que no fueron creadas por el hombre. Cosas que ya existían en este mundo muchísimo antes de que el hombre viniéramos, muchísimo antes de que el mono evolucionara. Te estoy hablando de algo que, por ejemplo, la ley de la gravedad, que nos afecta todos los días de nuestra vida. Y bueno, no necesitas creer en ella para que funcione, la ley ya está ahí. Y asimismo existen leyes como la ley del magnetismo, como la ley de la atracción, como la ley de las polaridades. Existen leyes invisibles que operan todo el tiempo 24/7 y que están ahí, que no necesitas creer. No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de, quizás sí, de cuestiones esotéricas porque no las podemos ver, pero te estoy hablando de cosas que operan 24/7 bajo nuestras narices, y como no somos capaces de percibirlas con nuestros 5 sentidos, muchas veces no somos conscientes de ellas. De este tipo de principios nos hablan grandes personalidades de toda la historia, el mismo Albert Einstein, Henry Ford, Mahatma Gandhi, por mencionar algunos, y todos, insisto, por mencionar algunos, porque si buscas solo vas a encontrar más gente que apoya esta idea. Todos hablan de que tu realidad comienza a ser creada a través de tus pensamientos. De hecho, Gandhi lo dice de una manera espectacular. Es una frase muy larga, así que lo voy a reducir un poco, pero él básicamente dice: pon atención en tus pensamientos, porque tus pensamientos van a darle forma a tu destino. Tus pensamientos definirán tu destino. Y este es un principio completamente ligado a lo que te mencioné de la ley de la atracción. Si tú eres alguien que ha estudiado un poco este tema, podrás saber de qué te estoy hablando. Y posiblemente seas una persona que no creas en esto. Vuelvo a lo mismo, es una ley, no necesitas creer en ello, funciona y ya. Pero como existe, esto es lo importante, ser consciente de que es algo que existe, ser consciente de que es algo que nos afecta 24/7. Y entonces, cuando lo puedes comprender, vuelvo a lo que te decía en un inicio, entonces puedes ser capaz de utilizarlo. Es aquí la razón por la que yo quiero compartir este contenido, por la que yo todos los días trabajo con este tipo de cosas, me hago este tipo de preguntas, de análisis filosófico, si lo quieres ver así. Pero es ahí donde viene la importancia, que seas capaz de utilizar absolutamente todo lo que tienes a tu alrededor, todo lo que tienes a tu alcance, para poder elegir la vida que quieres vivir. Para que realmente seas tú quien elige la forma que va a tener tu vida, y no sea la vida la que juegue contigo. Y no sean tus emociones las que te hagan su marioneta. Y no sean las personas las que te hagan las cosas a ti. Y no sea el gobierno el que defina cómo vas a vivir, el que defina por dónde vas a caminar. Esa es la razón por la cual comparto este contenido. Ese es mi propósito. Poder sumar por lo menos una semillita para que puedas llegar a adueñarte de tu poder personal y comenzar a formar tu camino. Comenzar a ser dueño de ti mismo. Y si ya estás caminando aquí, excelente. Bienvenido, somos un montón que cada día queremos seguir caminando por esta senda. Creo yo que es, valga la redundancia, parte del propósito de vida de todos los seres humanos, el encontrar esta senda, el aceptarla, la senda del crecimiento personal, la senda del dominio personal. Y realmente yo creo que eso está muy ligado con nuestra espiritualidad como seres humanos. Quizá me escucharás decir, los que me conocen lo saben, yo soy una persona cero religiosa, no sigo ninguna religión, pero soy una persona profundamente espiritual. Yo encuentro la espiritualidad básicamente en todos lados y creo que tiene que ver con esto. Pero bueno, ya en algunos otros temas, en algunos otros videos, audios o podcast,
te hablaré más sobre estos principios, pero lo que quiero básicamente es que te puedas dar una idea. Creo que con estos 20 minutos ya tuviste una idea de cuál es el tipo de contenido que puedes encontrar en mis redes sociales, de qué es lo que puedes esperar, del tipo de temas de los que te voy a hablar, del tipo de valor que puedas encontrar, y espero que realmente pueda ser eso para ti, valor. Si no te hace conexión, si no te hace sentido lo que estoy diciendo, pues bueno, tan fácil como que te desconectas y buscas a alguien a quien escuchar. Y si te hace sentido, pues excelente. Seremos más personas caminando en este camino, seremos más personas conectando con estos principios, seremos más personas en busca de poder comprender el mundo que nos rodea, de poder comprendernos a nosotros, siempre a un nivel más profundo, porque como digo yo, creo que todos, en cierta medida, tenemos un nivel de autoconocimiento. El asunto es traerlo a la superficie, traerlo a nuestra parte consciente. Yo siempre digo que realmente lo que estoy hablando, todos los disparates que en algún momento pueda decir, no son nada nuevo. Es algo que ya todos los seres humanos tenemos en nuestra genética. Como te digo, los seres humanos fundamentalmente funcionamos igualito. Y ese es un principio que me parece increíblemente fascinante, porque si eres capaz de comprender cómo funcionas de raíz, entonces vas a ser capaz de comprender cómo funcionan todas las personas que te rodean. Y vas a poder relacionarte con ellos de una manera diferente, vas a poder interpretar sus acciones de una manera diferente. Vas a poder valorar a las personas, valga la redundancia, de una manera diferente. Vas a poder encontrarle un sentido a tu vida completamente diferente. Y pues bueno, mi invitación es justamente que estés abierto a escuchar, porque puede que alguna vez te diga algo que no te haga sentido, y que pongas atención a qué es lo que te dice tu mente, a si ya estás juzgando lo que estás escuchando, si ya te cerraste porque no consideras posible que haya una manera diferente de percibir las cosas, de que la vida pueda ser de lo que tú crees, o si realmente estás abierto y estás buscando más conocimiento, si realmente estás dispuesto a escuchar, a cuestionar tus creencias, porque eso es lo más importante, y eso es la tarea quizá más difícil, creo yo, del ser humano en toda su existencia, cuestionar sus creencias. Y es algo que voy a estar haciendo todo el tiempo. Voy a estar mencionando ideas quizá radicales, quizá comunes, no lo sé, depende de para ti tu historia de vida, con lo que tengas para comparar lo que estoy comentando, lo que estarás escuchando, pero que siempre estés dispuesto a aprender algo nuevo. Al menos siempre que te conectes a escuchar alguno de mis mensajes, que sepas que siempre voy a buscar eso, que puedas crear una nueva perspectiva, que puedas crear un poquito de nuevo conocimiento, que a lo mejor te quedes con una nueva pregunta, que a lo mejor te des cuenta de que habemos personas bien locas en el mundo, y si tú decías, oye, yo pensé que estaba loco, ya vi que hay otro más loco que yo, o quizá realmente digas, no, pues sí estoy loco, porque este cuate dice que está hablando locuras y no es cierto, o no lo sé. Podrás encontrar muchísimas cosas aquí, pero solo espero que te sea de valor, y mi única petición para ti, para que realmente puedas sacarle valor, es que tengas apertura. A mí me encanta, soy una persona amante del debate. Realmente para mí debatir, poder profundizar en ideas complejas, en principios fundamentales, me resulta realmente apasionante. Pero cuando una persona cierra su mente, y no estoy hablando de que sea tonto, de que sea ignorante, estoy hablando de que cualquier persona tenemos esta capacidad. Es imposible debatir una idea con una persona que cierra su mente. Y como yo voy a estar hablando de cuestionamientos, de principios bastante filosóficos, bastante etéreos hasta cierto punto, es mi petición que mantengas la mente abierta. Y no me creas nada. Realmente no me creas nada de lo que te digo. Simplemente escucha y obsérvalo en tu vida. Ponlo a prueba. Pon a prueba las cosas que te estaré compartiendo. Búscalo.
Dime si no, tu realidad de pronto comienza a tener cierto sentido, a hacer un match con algunas cosas de las que te compartiré, y entonces comenzarás a encontrar valor. En fin, bueno, eso es todo por hoy. Ya fueron 25 minutos de estar compartiendo qué es descifrar la vida. Y pues bueno, estaré por aquí presente comunicándote más de estas cosas, de estos análisis, de estos cuestionamientos filosóficos que tanto me gustan. Y pues nada, si te gustó esto que estás escuchando o te parece interesante por lo menos, te invito a que me des like, te invito a que me sigas en mis redes sociales y espero que realmente puedas encontrar valor en ellos. Nuevamente te saludo, soy Rafael Tovar y te deseo que tengas un excelente día. ¿Cuál me funcione mejor? Y pues bueno, estaré subiendo contenido por esas. Si gustas seguirme, adelante. Soy Rafael Tovar, nuevamente me despido. Espero que tengas un excelente día y que sigas adelante con todo lo que tengas que seguir.